pasamos entonces a esta segunda parte, que es ¿qué es una estructura de datos? Bueno, en general, las estructuras de datos son las formas de representación interna de datos de la computadora, mediante las que se representa cualquier situación en la computadora. Es decir, son los tipos de datos que maneja la máquina. Entonces aquí ya estamos hablando ahora sí de la implementación física. Por ejemplo, podemos representar a un trabajador mediante los datos nombre del empleado, número de horas trabajadas, cuota por hora, etc. Este es un ejemplo y una definición que pueden encontrar en el libro de López Román y está en la bibliografía que veremos al final de la presentación. Si se fijan, esta es una definición completamente general. Básicamente, siempre que tomamos una definición de algún tipo de datos y decidimos implementarla en la computadora, entonces ya estamos hablando de una estructura de datos de acuerdo con esta definición. Algo que también van a encontrar es que a menudo nos referimos a estructuras de datos como estructuras en forma de contenedores para contener a otros datos, y es precisamente ahí donde va a estar el grueso de esta materia. Primero, entonces, vamos a ver de esta definición general. Tomamos otra vez la idea de la interfaz que teníamos del número complejo. Bueno, ahora vamos a definir una clase número complejo. ¿Qué diferencia hay? Bueno, que ahora sí vamos a especificar cómo vamos a representar a nuestros datos. Y eso lo vamos a observar en cuanto tengamos acceso al código interno de la clase, ¿no? Si solamente pudiéramos ver los métodos públicos, pues entonces básicamente es tener la API, es tener la pura interfaz de comunicación, pero no tenemos acceso a la implementación. Entonces, si nosotros somos los programadores y tenemos acceso al código fuente, entonces podemos ver cómo fue implementado el tipo y entonces podemos pensar que tenemos acceso ahora sí a la estructura de datos. Vemos, por ejemplo, que entonces para poder definir lo que hace nuestro número complejo, ahora sí tenemos que decir cómo se va a representar este número real. Entonces también tenemos que ver la implementación de la clase real, donde, bueno, en este caso, para hacerlo sencillo, simplemente decidimos utilizar un número de punto flotante y vamos a pretender que es un número real, aunque ya sabemos que eso no es completamente cierto, ¿no? Nos faltan demasiados números aquí. Todos los que tienen una expansión infinita después del punto, básicamente. Y también todos los que son demasiado grandes en magnitud como para que quepan en los bits que tenemos disponibles. Pero bueno, insisto, esta es una representación sencilla. ¿Se puede cambiar? Sí. Existen lenguajes especializados en cálculo numérico que, por ejemplo, permiten aquí concatenar varios doubles cuando ya no caben las cosas y se quiere más precisión. Siguen sin ser números reales, pero caben muchos más números. Entonces, esta es una forma de implementar el tipo de dato abstracto número real, y entonces este ya se convierte en la estructura de datos. Entonces, ahora sí, cuando hablamos de complejos y decimos que tiene dos partes, la real y la imaginaria, bueno, resulta que estas a su vez, entonces ya sabemos que están representados por objetos que en su interior contienen un valor primitivo de tipo double. Ahora, lo mismo va a suceder en el caso de las operaciones. Vamos a tener que especificar exactamente cómo se hacen. Lo primero que vamos a ver aparecer es el constructor. Observemos que el constructor pues también tiene que especificar un poco más, incluso aunque sea de forma transitiva, en qué formas se están representando los datos, ¿no? Por eso también podemos entender que las interfaces no incluyan constructores. Dentro de los métodos, bueno, teníamos el método norma. Aquí ya estamos invocando las operaciones tal y como están implementadas en Java. Aquí, bueno, estamos accediendo precisamente a una API, a código que ya fue implementado por otros programadores y que se encarga de ejecutar el algoritmo para sacar una raíz cuadrada. ¿Qué sabemos acerca de esto? Bueno, ¿cuál es la postcondición de la operación raíz cuadrada? Pues que lo que obtenga de aquí, si lo multiplico por sí mismo, me va a dar el número que yo le pasé como argumento, ¿no? Entonces, esa es la postcondición que me está ofreciendo esta operación. Si se fijan, yo aquí no tengo idea de cómo lo hayan calculado. Simple y sencillamente lo estamos utilizando. La idea es que cuando nosotros diseñemos estos tipos de datos, igualmente vamos a indicar qué es lo que se cumple después de haberle ejecutado, y quien lo mande llamar pues no necesariamente tiene que saber cómo lo hicimos.
Igual acá vemos el otro método y aquí se revela que pues realmente es muy fácil devolver Uy, tenía aquí mal el tipo de regreso, déjenme corregirlo. Ok, ya está. Entonces, ahora sí vemos que aquí era muy sencillo calcular el complejo conjugado. Simplemente estamos creando un nuevo número complejo que va a tener la misma parte real y le pasamos el negativo de la parte imaginaria. Y ya esta fue nuestra implementación, ¿no? Pero insisto, quien mande llamar el método, pues no necesitaba saber esta parte. Entonces, cuando ya tenemos todo esto, cuando ya especificamos la representación concreta de los datos, entonces estamos hablando de una estructura de datos. Ahora, insisto, ¿con qué vamos a trabajar la mayor parte del tiempo en este semestre? Bueno, pues con estructuras de datos, pero como contenedores. Y es que las estructuras de datos son particularmente importantes también para el almacenamiento eficiente de otros datos. Se mencionaba hace rato en un ejemplo cómo voy a representar a un trabajador. Bueno, ahora me voy a plantear una segunda pregunta que sería, ¿cómo voy a representar a la lista de todos los trabajadores de la empresa donde trabajo? ¿No? O cómo voy a representar a todos los estudiantes de la Facultad de Ciencias. Bueno, no solo cómo los voy a representar, cómo los voy a almacenar. Entonces, para eso vamos a necesitar también estructuras de datos que funjan como contenedores o como áreas de almacenamiento para otros tipos. Entonces, vamos a tener estructuras como listas, árboles, diccionarios, que van a permitir almacenar objetos de otros tipos, recuperándolos de forma eficiente. Aquí, de forma un tanto coloquial, a veces me gusta definir estas estructuras de datos o cuando uno los estudia, les digo que es la ciencia de guardar datos en la computadora y después averiguar cómo recuperarlos de manera eficiente. Insisto, no es una definición formal, de hecho por eso decidí no escribirla en ninguna diapositiva, pero creo que es una buena manera de darnos una idea de qué es lo que estamos haciendo en esta materia y para qué nos va a servir. Para saber cómo guardar nuestros datos y cómo los vamos a recuperar fácil y rápidamente, o al menos de la forma lo más eficiente posible. Entonces, se van a definir tipos de datos abstractos con las políticas de almacenamiento, manejo y recuperación dentro de estas estructuras. Ahora, cada uno de estos tipos abstractos puede ser implementado en más de una forma. Algunas variantes van a ser más o menos eficientes dependiendo del contexto donde se utilizará la estructura. Recordemos aquí también que en computación hablamos de eficiencia en términos de cuánto espacio en memoria me voy a gastar para realizar esta tarea y cuántas operaciones de computadora voy a requerir para insertar, para buscar o para modificar mi estructura. Entonces, cada vez que hablamos de que vamos a hacer los algoritmos eficientes, bueno, estamos pensando en ese tipo de medidas, que es gastar la menor cantidad de memoria y realizar la menor cantidad de operaciones para que nos tardemos lo menos posible en hacer estas operaciones. Lo que vamos a ver es algo muy común en computación. Muchas de las técnicas nos van a ofrecer ventajas en una dirección, pero muy probablemente van a provocar penalizaciones en otra. Por ejemplo, habrá ocasiones donde ocuparemos muy poca memoria, pero a lo mejor a cambio vamos a tardar más tiempo en realizar las operaciones. O a la inversa, podemos obtener resultados más rápido a cambio de gastar más memoria o a cambio de tener ciertas limitantes en el tipo de datos que podemos almacenar. Entonces, iremos viendo a lo largo del semestre varias estructuras, varios algoritmos para operar con ellas, diferentes formas de implementarlas y cómo utilizar sus mediciones de eficiencia para decidir, dado un problema, cuál es la estructura que más me conviene y que va a hacer que ese problema se resuelva de la forma más rápida. Por eso mismo les digo que saber utilizar correctamente estas estructuras va a permitir que sus programas en general tengan un desempeño muchísimo mejor que si ignoraran todos los factores que vamos a estar aprendiendo aquí. Bien. Para la siguiente parte, vamos a ver que tenemos dos técnicas que nos van a permitir alcanzar las metas que estamos mencionando aquí. Y eso lo vamos a ver en el siguiente video.